Bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar de nuestro primer día de trabajo. Les recordamos que las actividades que van dejando los ponentes y que dejarán a lo largo de estas 3 semanas se encuentran dentro de su salón de Classroom. Algunos webinars no tienen una actividad complementaria. Las instrucciones se darán conforme los ponentes lo vayan dictando. Si tienen alguna duda, ténganse confianza y acérquense con nosotros a nivel federal o con sus coordinadores a nivel estatal. Sin más por el momento, pasamos al tema del día de hoy, que son las prácticas sociales del lenguaje, de la teoría a la práctica. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Ana Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Soy Liliana Sánchez, jefe de Educación Básica del British Council México. Hoy tengo el gusto de acompañar a una gran persona que va a estar platicando con ustedes esta tarde, pero antes de presentarla, quisiera yo agradecer a la Secretaría de Educación Pública a través del programa PRONI, Programa Nacional de Inglés, que ha invitado al British Council a participar en estos conversatorios y las jornadas de capacitación digital. Para nosotros es muy importante poder compartir con todos ustedes el conocimiento y la experiencia que tenemos. Aquí humildemente les podemos decir que buscamos lo mejor que teníamos para compartir con ustedes. Fue curado por el equipo PRONI y esperamos que sea de su agrado. La primera plática es un conversatorio que se llama Las prácticas sociales del lenguaje, de la teoría a la práctica, con una actividad integradora. Esta plática la va a dirigir la maestra Susana Ramírez Félix, que muchos de ustedes ya conocen, pero aquí me permito presentarla. La maestra Susana Ramírez es licenciada en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y pasante de la licenciatura en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la misma Casa de Estudios. Cursó la maestría en Educación con especialidad en Liderazgo Educativo. Esto es un Masters of Education in Educational Leadership en Vancouver Island University en Canadá. Tiene más de 15 años de experiencia impartiendo clases de inglés y de español en diversos niveles educativos y en instituciones públicas y privadas, tanto en México como en Canadá. Se desempeñó como jefa de Departamento del Desarrollo Curricular de la Coordinación Nacional de Inglés de la Secretaría de Educación Pública. Fue docente, tutor e investigador en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Ha impartido talleres, conferencias y cursos relacionados con la enseñanza del inglés y español en distintos estados de la República Mexicana. En 2017 presentó una ponencia en el evento académico Westcast en Canadá y es autora y coautora de más de 40 libros de inglés, Students' Book, Teachers' Books, Readers' Big Books, publicados por distintas casas editoriales. Estoy segura que alguno de ustedes ya ha utilizado alguno de sus libros. Ella es actualmente Core Skill Trainer certificada por el British Council y sinodal en Ceneval. Ha sido coordinadora académica en el British Council México por varios años y es verdaderamente un miembro de nuestro equipo muy invaluable a la que cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Susi, querida amiga Susi. Buena suerte. Thank you very much. Thanks, Lily. Hi, teachers. It's a pleasure for me to be here today. I was presented in the other webinar, and I was reading some comments. The first thing that I want to say is that I'm very happy, really happy to be here with you. I received many invitations from different publishing houses and other institutions, and they were asking me to deliver a workshop or a talk. Because of the pandemic, it has to be online, and then I said no, because I'm not an online trainer, right? So this is like it is something new for me. But when I received this invitation and I knew this was going to be for you, I decided to do it. So thank you very much for the invitation. And again, the only purpose for me today here is to share what I know, to share my experiences, and to share what I think about the teaching of English in public schools. And I'm going to say something, and I started to say this in English because I was reading why this is not in English. If you are English teachers,
So you already know although my English is not perfect, and probably it's far from being perfect, I know you are English teachers. I'm an English teacher. I'm also a Spanish teacher, and a Spanish teacher as a foreign language, and a Spanish teacher as a first language. So I really understand the differences, and I really, I understand everything that you are saying. On the other hand, I remember one day that I went to Jalisco, La Huerta, Jalisco. By the way, someone from La Huerta is looking at this. Hi, teachers. So I went there and I had to deliver a workshop from the British Council. And then I say, hi, teachers, my name is Susana. I'm coming from the British Council, blah, blah, blah. And then there was a teacher and he was like that. And I say, yes, teacher, tell me. And then he said, somos de telesecundaria, no hablamos inglés. And then I had to stop. And I say, oh my God, okay. Everything was in English. My presentation was in English. The information was in English, the readings, the activities. So everything was in English. I had to adapt everything in that specific moment. And as I told you, I was reading the comments from the last talk, and I knew that there are teachers from telesecundaria. So I'm sorry, teachers. I think that we all, we deserve respect. And because of those teachers, that they are doing their best, I'm gonna switch to Spanish. So it's a little bit hard for me. That actually, I was talking with my son. I have a son, he's 10 years old. He's a perfect bilingual child because we live in Canada. So I also know what English is seen as a second language because that's what he lived. And he was there, when we were there, he was in kindergarten. So I understood how was English been teaching in a second, as a second language and in the whole context, okay? So I can understand the three differences, the first language, second language, foreign language, and they are different. And of course, you are right. They are different. They are really, really different processes. So again, teachers, I'm going to switch to Spanish. Es un poco difícil para mí cuando estoy hablando inglés y español. Y como les decía, de repente le platicaba a mi hijo lo que iba a hacer hoy y le dije, I'll be switching back and forth between English and Spanish. And then he said, so do you mean you are going to be talking Spanglish? And I said, well, not really. So thank you. Y otros comentarios que también leí que decían que por qué no en inglés si ustedes tienen que practicar inglés. Es cierto, es muy cierto, maestros. Yo me he tenido la fortuna, como lo dije en el conversatorio pasado, he tenido la fortuna de trabajar con muchos de ustedes en muchos estados y de verdad no tienen idea de cómo lo disfruto. Y ustedes lo saben, los maestros que me conocen saben perfectamente cómo disfruto trabajar con ustedes. Todos merecen mi respeto y más por lo que están haciendo ahorita. Creo, bueno, por lo que todos estamos haciendo ahorita, ¿no? Les decía, esta es mi primera vez haciendo un webinar. Yo me rehusaba, de verdad, todos. Es más, que no se enteren los que me invitaron en otras ocasiones a hacerlo para maestros de inglés, sobre todo en escuelas privadas. Yo les decía, no lo voy a hacer. Y de repente me llega esta invitación y de verdad me siento tan comprometida con ustedes, con la educación de mi país, de México, de nuestro país y de nuestros niños, que dije, sí, totally. Quiero decirles, maestros, que no trabajo para la SEP, although I wish I could. Así que mi único propósito aquí es hablar de algo que creo que son las bases para entender todo lo que tenemos del programa, ¿ok? Les voy a contar un poquito de mi background. Yo entré a trabajar a la SEP en el 2000, en el año 2000. Hace 20 años, yo tenía como 5. I'm kidding. So, en el año 2000 yo era asistente en la dirección de lenguaje y comunicación. Entonces, ahí, en esa dirección, estaban conjuntas la subdirección de inglés y de español, ¿ok? Entonces, voy a pasarles mi presentación y les voy a empezar a platicar de todo esto. Otra cosa, voy a estar interactuando con mi presentación, entonces quisiera verlos todo el tiempo, pero también es importante que ustedes vean mi presentación y les voy a estar así contando y bueno, me voy a estar moviendo un poco. También les decía, es mi primera vez, así que you have to understand, okay? So, aquí está.
como ya les habían dicho, yo soy egresada de la UNAM, tengo 2 licenciaturas. Tengo la licenciatura en enseñanza de inglés y también tengo la licenciatura en enseñanza de español, ambas como lengua extranjera. Y les decía después porque conocí a muchísima gente o conozco a mucha gente de la SEP, me he también adentrado a la enseñanza del español como lengua materna. No sé si ustedes conozcan a Enrique Lepe o Celia Díaz, he trabajado con ellos. ¿Por qué hablo de esto? Porque creo, maestros, que cuando nosotros hablamos de las prácticas sociales del lenguaje, y también por eso quiero hacerlo en español, porque vamos a hablar del programa y quiero decirles exactamente de estas cosas, cómo se presentan en el programa que ustedes tienen, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del programa, nosotros tenemos que entender antes, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? O sea, si efectivamente nosotros tenemos esa idea, viene en el programa y hablamos y escuchamos que las prácticas sociales del lenguaje y que tenemos que enseñar las prácticas sociales del lenguaje, etcétera, etcétera, pero ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? ¿Y cómo llegan a nuestra educación pública, no? Bueno, aquí tenemos que efectivamente en el enfoque pedagógico, la propuesta curricular de lengua extranjera, inglés, adopta un enfoque centrado en las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Más abajo tenemos qué significa eso de las prácticas sociales del lenguaje. Se define como una actividad, el lenguaje se define como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, mediante la cual es posible, por ejemplo, expresar, intercambiar y defender ideas, emociones, deseos, etc. Como les decía, esto es lo que tenemos y por eso decidí ponerle a esta plática las prácticas sociales del lenguaje, de la teoría a la práctica, porque sí tenemos toda esa teoría, pero en verdad tenemos, ¿qué significa eso de las prácticas sociales aterrizadas en la enseñanza del inglés? ¿Sí lo podemos observar? ¿O qué es eso? ¿Cómo se hace, no? Bueno, les decía que cuando yo entré a la SEP en el año 2000, entonces me tocó observar siempre, o bueno, desde el inicio, la reforma del 2006. Y con ello, la creación de este programa, que es el programa de inglés del 2006. Como les decía, en esta dirección de lengua y comunicación estaban las 2 subdirecciones, inglés y español. Entonces, la subdirección de español retoma las prácticas sociales del lenguaje de estudios que se venían haciendo en Argentina, con respecto a las prácticas o a la enseñanza del español como lengua materna a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, en el caso de inglés, lo que hacen es, en el caso de inglés, adoptan también las prácticas sociales del lenguaje, pero sí se ve claramente que hay o sea, se ve la división, son, digamos, como primos hermanos, ¿no? Se parecen, pero sí cada uno de ellos tienen sus particularidades, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo, enseñar español como lengua materna es un proceso completamente distinto a enseñar inglés como lengua extranjera, sobre todo porque estamos en diferentes contextos, ¿ok? Veamos qué dice ese programa, el programa 2006, con respecto a las prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? Dice, a lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado maneras diversas de aproximarse a los textos escritos y orales, de producirlos, interpretarlos, compartirlos, hablar de ellos y transformarlos. Todos estos modos de interactuar mediante textos y discursos con ellos y a partir de ellos constituyen las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que, además de la producción o interpretación de textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con estas. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural particular, ¿ok? Eso es lo que dice el programa de estudios 2006.
Yo les platicaba, maestros, yo trabajé con especialistas que incluyeron las prácticas sociales del lenguaje a la educación básica de México. Uno de ellos es este maestro, les voy a presentar un video, me dicen si se escucha, por favor, donde vamos a escuchar a ese especialista hablar de las prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? Él nos va a decir qué son esas prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? ¿Listos? Here we go. Las prácticas sociales de uso del lenguaje son modos de interactuar a través de los textos con otras personas o bien con los textos mismos. En otras palabras, son actividades que hacemos con el lenguaje en nuestra vida diaria, en la sociedad, incluso también en la escuela. Estas formas de interactuar con el lenguaje las hacemos de manera tácita. Leer el periódico, por ejemplo, comentar las noticias que leemos, hablar sobre un programa de televisión o sobre una película, escribir una carta para hacer una reclamación, acudir a una institución para hablar sobre un mal servicio o felicitar a una persona que nos ha hecho un buen servicio también, escribir un poema, una novela, en fin, es lo que la gente hace con el lenguaje en su vida diaria para trabajar, para sobrevivir, para convivir con los demás. A eso le llamamos prácticas sociales del lenguaje. Decíamos que las prácticas sociales del lenguaje son ahora la base para delimitar los contenidos de los nuevos programas de estudio. Son, decíamos, el objeto de enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué hemos elegido que el objeto de enseñanza de los nuevos programas de español sean las prácticas sociales de uso del lenguaje? Bueno, porque estaremos de acuerdo todos en que la función de la escuela es preparar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para enfrentar un mundo en constante cambio, un mundo real. Y entonces, en la medida en que la escuela retome las prácticas sociales del lenguaje como un objeto de enseñanza, estará preparando a sus muchachos para una vida real, para una vida futura, para una vida en constante cambio. También recordaremos, los que fuimos alumnos de educación secundaria y en la asignatura particularmente de español, aquellas tediosas clases en que había uno que revisar el sujeto y el predicado, del adjetivo, del artículo, del adverbio, en fin, y con la idea de que alguna vez en la vida habríamos de utilizar esos elementos que habrían de servirnos para superarnos de alguna manera, ya sea como trabajadores o como estudiantes. Y es difícil que uno haya encontrado algún momento en la vida en que sea práctico el uso del conocimiento del sustantivo, por ejemplo. Voy a hacer aquí una pausa, maestros, porque justo ahí, perdónenme, justo ahí vamos a diferir un poquito en esta enseñanza, ¿no? Como les decía, voy a estar compartiendo mi pantalla y quitándola porque también quiero interactuar un poquito con ustedes. No saben cómo extraño mis cursos face to face. I miss you a lot, teachers. Entonces, él decía, Enrique Lepe dice que no es necesario reflexionar con respecto al sustantivo y al adjetivo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Creen que sea importante reflexionar con respecto al uso de un adjetivo, de un sustantivo, de un verbo, etcétera, cuando enseñamos inglés? ¿O no? Inglés, y tenemos que empezar a pensar, bueno, no empezar, sino a continuar pensando en que estamos hablando de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. That's super, super, super important, ¿ok? Entonces, les voy a seguir compartiendo mi presentación porque en ese momento, cuando llegan las prácticas sociales del lenguaje, se ve claramente la diferencia entre las prácticas sociales del lenguaje en la enseñanza del español como lengua materna y en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, ¿ok? O sea, si bien, sí, efectivamente,
lo que decía el profesor Lepe es súper importante. Nosotros tenemos que entender que el lenguaje se usa para una cuestión social, comunicativa. Ajá. A lo que él se refiere es que no vamos a agarrar y decirle, a ver, vamos a hacer una lista de 10 sustantivos y 10 adjetivos y 10 verbos, ¿no? Y entonces los vamos a memorizar. O sea, la enseñanza del lenguaje tiene que estar dentro de un contexto. A eso se refiere la práctica social o la enseñanza de una práctica social en el inglés como lengua extranjera. Y efectivamente, maestros, efectivamente necesitamos reflexión sobre aspectos lingüísticos. You are right. You are not wrong. Si ustedes, y yo sé que todos ustedes estudiaron para ser maestros de inglés como lengua extranjera o algunos como segunda lengua, todos deberán ver que sí es importante, porque sí es otro proceso, esa reflexión sobre esos aspectos lingüísticos, ¿ok? It's very important, and again, you have to trust yourselves. You are not wrong, ¿ok? So I'm going to share again my screen, and as I said before, I'll be switching between English and Spanish, ¿ok? So, en el 2006, maestros, este es el programa de inglés, así se estructuraba. Entonces, tenemos, como ustedes pueden ver, tenemos 3 grandes prácticas sociales del lenguaje, únicamente 3. Carrying out certain transactions, giving and obtaining factual information of a personal and non-personal kind, and establishing and maintaining social contacts, ¿ok? So, y después, aquí vamos a ver nosotros, communicating in the classroom, maintaining communication, esas son functions, ¿ok? They are not social practices of the language, o sea, no son también prácticas sociales del lenguaje, sino son funciones dentro de estas prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? Tenemos aquí 3 grandes y a mí justamente me parece maravilloso que tengamos estas 3 grandes prácticas sociales del lenguaje en donde nuestros alumnos se van a ir moviendo y vamos a poder conjuntar esas functions, ¿ok? Y después teníamos, esta es la estructura de una unidad. Aquí tenemos, por ejemplo, the unit purpose, y tenemos que en esta unidad vamos a tener 2 grandes prácticas sociales y bajo ellas vamos a tener 2 funciones, ¿no? Entonces tenemos la práctica social, establishing and maintaining social contacts. Aquí vamos a tener la función de introducing oneself and other people. Y aquí tenemos sample productions, ¿ok? Then we have giving and obtaining factual information of a personal and non-personal kind. Y bajo esta we have a function that is asking for and giving personal details. And then you have all these sample productions, okay? Then you have the performance evidence, and then you have all what our students are expected to do with the language. And then I want to show you this. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque desde mi perspectiva, maestros, y una vez más, el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje entra con este programa 2006, y este programa nos está diciendo cómo se debería ver la práctica social del lenguaje aterrizada a una clase de inglés as a foreign language, okay? And as you can see, there is a reflection on language. You have here this box that says, students notice the implication of physical proximity or distance when using demonstrative pronouns, this, that, the relation between indefinite articles, I am, etc., etc., etc. We have numbers, we have, etc. So we need the reflection on language. Yes, we need it. And we have the strategic competence too, so we also need that, okay? Another thing that is very important, teachers, super important. That program, el programa 2006, hace un match con the experiential learning approach, ¿ok? Porque sí, como les decía hace rato, tenemos las prácticas sociales del lenguaje, sí, claro, lo tenemos, ya está la práctica social, y también tenemos la serie de prácticas, pero faltaba algo, porque como les decía, en el caso del inglés como una lengua
extranjera, como una lengua que pues no estamos en el contexto, maestros, aunque quisiéramos, no estamos en el contexto para poder enseñar inglés como una segunda lengua, y menos si consideramos que solamente tenemos clases de 50 minutos 3 veces a la semana, pues difícilmente vamos a poder enseñar inglés como segunda lengua, aunque todos quisiéramos y con todas nuestras fuerzas, ¿ok? So, aquí tenemos the experiential learning approach, where you see how this works is concrete experience. You have an experience. This is a cycle, okay? And I'm going to explain it a little bit further in the following slides, okay? Then you have the reflective observation, when you have reviewing or reflecting on the experience. Then we have the abstract conceptualization, when you have the concluding and learning from the experience, and then you move to the active experimentation, where you're going to plan or trying out what you have learned, okay? So as you see, this is the cycle. And again, okay, this is the theory. How can we see this in practice? How can we see all these, the social practice of the language and this experiential learning approach in a book, for example, and in my lessons, okay? So I'm going to show you this, which I believe it's also very important. We have a methodology framework for teaching a foreign language in basic education, okay? So we have a text, and yes, the social practices of the language refers to the things that we do with texts, okay? With a text, from a text, and this interaction through a text, okay? I want to explain this a little bit later. So we have text, two types of text, oral and written. The text has to be based on a topic, and the topic will contain functions, okay? Then we have the text work, and we have the performance evidence. That means what the students do with those texts, okay? And here we have listening and reading. Lo que mis estudiantes van a hacer con esos textos. Los van a leer, los van a escuchar, y muchas otras actividades que ahorita les explico, okay? And then we have the other part. Focus on language areas from text. A reflection on language, again, okay? And the use of language. And you have some sample productions. Yes, we have to have from control practice to free practice, okay? And you have this performance evidence. That means what students do to create texts, okay? Then you have the productive skills, which are speaking and writing, okay? This is how the social practices of the language were seen at that moment, okay? So yes, we need the reflection on language, and I truly believe that we still need that, teachers, okay? En las prácticas sociales del lenguaje, aquí dice, ¿no? Trabajar con ellas implica interpretar textos orales y escritos. Por lo tanto, también implica una comprensión de dichos textos, ¿ok? Durante mis talleres y con pláticas con especialistas en las prácticas sociales del lenguaje, siempre está esa parte de cuál es la diferencia entre comprender e interpretar, ¿ok? Yes, we need to interpret those texts. Tenemos que interpretar esos textos, pero también tenemos que comprender esos textos, ¿ok? Es súper importante, maestros, que ustedes tengan esas actividades de reading comprehension, de listening comprehension, porque de otra manera no se está trabajando con un texto as a whole, ¿ok? Nos vamos a quedar en una parte superficial y pues en realidad creo que nadie espera eso, ¿no? Les voy a poner 2 ejemplos de estos libros que hice. Este libro nace en el 2009, fue mi primer libro, de hecho, y sigue el programa 2006, perdón. ¿Por qué lo estoy mencionando, maestros? Una vez más, no es un comercial. De hecho, mis libros ya no están en la SEP, o sea, ya no son parte de la SEP, no es un comercial. Pero para mí sí es súper importante mostrarles cómo se puede ver esa práctica social y ese experiential learning approach en un libro. Y si no lo tienen en un libro, ¿qué pueden hacer ustedes con sus textos? ¿Y por qué estoy hablando del programa 2006, maestros? Porque son las bases, porque ahí entran las prácticas sociales del lenguaje, ahí se introducen. Y si no tenemos
muy claro qué es una práctica social del lenguaje y cómo se trabaja, pues podríamos seguir sin entender el programa 2017. Por eso la importancia de explicar qué son esas prácticas y cómo se ven, como les decía, en un libro, que fue lo que yo hice, pero también qué es lo que ustedes pueden hacer en sus clases, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el texto, que este texto, esta parte, tiene que ver con con The Concrete Experience. Es la primera etapa de este Experiential Learning Cycle, ¿ok? So, if you see here, it's a concrete experience doing or having an experience. Entonces, mi alumno va a tener esa experiencia y la experiencia va a ser el texto, ¿ok? Then, you are going to move to understand the text a little bit. Tienen que entender el texto. Debe de haber una comprensión del texto, maestros, o sea, que es el texto como un todo, y ahí es donde entran nuestras actividades de Reading and Listening Comprehension. Primero del texto como un todo, ¿ok? Vamos a tener diferentes tipos de preguntas, etcétera. Y luego, si ustedes ven aquí en la parte de Recon, solamente se les pide que a los alumnos se regresen al texto e identifiquen una cuestión lingüística. Aquí nos vamos a ir moviendo poco a poco de esta experiencia, de having an experience, a esta reflective observation, que es donde los alumnos, o se espera que los alumnos identifiquen qué pasa en ese texto con respecto a the language, ¿ok? Pero en esta primera parte de reflective observation, se espera que los alumnos entiendan the text as a whole y que se muevan little by little hacia comprender cómo funciona the language, ¿ok? Then in the abstract conceptualization, se espera que los alumnos, ellos solitos, y eso se ve aquí en la parte de brainwave, ellos tienen que identificar cuál es la estructura y para qué se usa, ¿ok? Al final, ustedes van a tener actividades de práctica, ¿ok? Aquí van a tener actividades de práctica y si ustedes ven en la primera, o sea, vamos de esa práctica controlada, donde yo voy a guiar al alumno, que nada más aquí le estoy pidiendo que pongan will plus a verb, y después los voy a dejar que ellos solitos vayan. Y claro, en el inter, maestros, I'm gonna stop the screen sharing. En el inter, obviamente, ustedes van a necesitar muchas actividades. Yo sé perfectamente, y bueno, el jueves tendré otra plática, yo sé perfectamente que enseñar inglés tiene que ver con muchísimas cosas, ¿ok? Lo que indica la práctica social del lenguaje es el trabajo con los textos. Entonces, nosotros tenemos que comprender que tenemos que exprimir, we have to squeeze the texts, ¿ok? Y lo que enseñemos tiene que partir del texto, sí, va a partir de ese texto, pero nosotros tenemos que acercar a los alumnos a que se den cuenta de cómo funciona the language in that text, ¿ok? O sea, así de, ¿cuál va a ser mi linguistic topic, ¿ok? I have to identify it. Yes, I think that you don't have that in the program, I guess. You don't have that in the books, probably. You have to identify that linguistic topic that you have to focus on while you are teaching. But you need it. Of course, you need it. Otherwise, again, that would be something superficial. Y otra cosa, maestros, yo creo que aquí es una cuestión de honestidad. Siempre hay que enfocarnos, y de eso voy a hablar un poco más el jueves, en lo que nuestros alumnos necesitan saber con respecto a su contexto, con respecto a su... hace rato Juan Carlos hizo un comentario súper válido, the background knowledge. I cannot ask my students to do something they are not ready to do yet, okay? We have to do that. Entonces, una vez más, maestros, no me estoy regresando al 2006 solamente porque me encanta el programa, sí me encanta el programa 2006, me estoy regresando al programa 2006 porque les quiero decir de dónde sale la idea de las prácticas sociales del lenguaje y cómo son y cómo se aterrizan en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es muy difícil, maestros, yo se los digo porque yo he escrito muchos libros, no nada más para Prony, ¿ok? No nada más para Prony, y es más, ya les dije que mis libros no están ahorita en Prony. Unfortunately, I was super sad, but they are not there anymore. En todos hay una reflexión sobre la lengua, ¿ok? Because that's very important.
yo estudié inglés como as a foreign language y yo estudié grammar y yo tuve mucha reflexión sobre la lengua. En algún momento estudié turco y hubo reflexión sobre la lengua, y estudié francés y hubo reflexión sobre la lengua, ¿ok? Entonces, solamente quiero que ustedes tengan una idea más clara de cómo se ve eso aterrizado a la enseñanza de una lengua. Y también quiero decirles that you are not wrong, ¿ok? Y también quiero decirles que no se enseña efectivamente, no podemos enseñar inglés como una lengua materna, menos como se enseña español como lengua materna, because it's not. ¿Ok? Entonces, nada más estoy intentando guiarlos en este pequeño proceso, ¿ok? And I'm going to continue with my story. And again, I said that's because that's very important for me to have this background information. Mm-hmm. So, este es el libro, ¿no? En el 2008 yo formé efectivamente parte del programa de la Coordinación Nacional de Inglés, y ahí nosotros empezamos a hacer el programa nacional, pero solamente nos quedamos en una etapa piloto y después ya no fue, pero esta es la idea. Ahora, ¿por qué estoy nombrando este programa 2008? Ya sí, ya fue, ya estamos en el 2020, ¿no? O sea, get over it. No, porque es importante para mí mostrarles por qué nosotros, ese equipo del 2008 creó la idea del paquete didáctico, ¿ok? En el 2008 lo creamos. En el 2008 creamos esta idea de un paquete didáctico. ¿Y cuál era nuestra función? Bueno, como solamente estábamos trabajando con primero y segundo, y pensamos que en ese momento lo que los niños necesitan es mucho apoyo del maestro, vimos esos big books, ¿no? Que tenían como, por ejemplo, Scholastic. Entonces decíamos, the teacher is the main input, ¿no? Entonces el maestro tiene que estar siempre leyéndole a los niños. Entonces la idea es que el maestro tuviera ese big book y que fuera guiando al alumno a que comprendiera y que se familiarizara, porque además hay que recordar siempre que en el primer ciclo se trata de un proceso de familiarización with the language, ¿ok? No esperamos a que los niños escriban y lean de manera convencional, que es otro punto que yo creo que lo platicaré el jueves, de manera convencional, pero sí que se familiaricen with the language. Entonces, la parte de reading and listening es súper important, very important para todos, y más con estos pequeñitos, ¿no? En este primer ciclo. Entonces, la idea era que el maestro les leyera y que todo lo que se hiciera, como estamos hablando de una social practice y como estamos hablando del trabajo con los textos, pues que el maestro exprimiera ese texto con los niños y después que poco a poco se fuera trabajando el texto ya con los alumnos, ¿no? Entonces les voy a mostrar también, again, teachers, no es un comercial, este libro ya no está en la SEP, it's not going to be there anymore, ¿ok? Nada más quiero usarlo as an example, ¿ok? Thanks for your support. No puedo ver todos los comentarios, pero algunos de ellos. And they are super, super important, ¿ok? So, bueno, y el programa, perdón, mis libros siguen el currículum 2011, Play and Play, son parte de mis libros, no sé si los conozcan, quizá algunos de ustedes sí, quizá algunos de ustedes trabajaron con ellos. Bueno, ellos nacen con el programa 2006, pero como les decía, yo tengo esta noción porque yo formé parte del programa que crea esta idea, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, esta es parte de un big book. And then you have the story, y ahí lo vamos a ir leyendo, y entonces ahí como todo el proceso está basado, nuestra idea estaba basada en la enseñanza de la lectoescritura, and again, dentro del inglés como una foreign language. Y después hay un trabajo en el Student's Book, pero que viene de ese texto al que los niños fueron expuestos, ¿ok? Entonces, no es algo, la idea de la práctica social no es que se vea algo que esté fuera de contexto. Todo debe partir de un texto. Los textos son súper importantes, muy, muy importantes. Entonces, lo que nosotros queríamos en ese momento justamente era que efectivamente se pudiera llegar a un trabajo con los textos más profundo. Y si ustedes utilizaron Play and Play, todas las actividades derivan de los textos, tanto del Readers
ya a partir de tercero de primaria hasta sexto, como de los big books cuando estamos hablando de kinder, primero y second grade, right? Entonces, los readers tienen una serie de textos, pero hay dos cosas, maestros. Una, no todos los alumnos, o sea, no sabíamos si todos los alumnos iban a tener acceso al material, a readers y a todo lo demás, por un lado. Y por otro lado, again, el trabajo con las prácticas sociales del lenguaje implica un trabajo arduo, profundo con los textos. No se trata nada más de leer un texto y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, ¿ok? Porque si no, entonces, nada más vamos a saturar a los niños. Pero además, al final, y o sea, ustedes lo deben saber, al final les preguntan qué entendieron y nada, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos era que realmente pudiéramos. Otra cosa súper importante, aunque los programas de inglés desde 2011 ya no incluían a linguistic topic per se, no, yo sí los puse en los libros, ¿no? Yo sí buscaba que, por ejemplo, y ese es mi mensaje de hoy, maestros. Lo que yo hice cuando yo escribí Play and Play, aunque el programa no me dijera, yo buscaba que language iba con esa práctica social. Y entonces, el trabajo que está en esos libros es con un linguistic topic que estaba ligado a una práctica social del lenguaje, porque efectivamente lo que nosotros necesitamos, pues, es entender qué son las prácticas sociales y también qué language specific trabaja dentro de esas prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? Para los maestros que siguen preguntando, why am I speaking English and Spanish? Yeah, I know that you speak English. I do speak English, a little bit French, a little bit Turkish, but hay muchos maestros que solamente hablan español y que están dando su mayor esfuerzo de enseñar inglés. De hecho, acabo de escribir un manual para educadoras que van a dar clases de inglés y que no son maestras de inglés. This is our reality, teachers, okay? So we have to be a little bit more open-minded, okay? So, entonces necesitamos ayudarnos. Hay otra cosa también que es súper importante, ¿no? No es tan complicado entender que es una práctica social del lenguaje. Hace rato platicaba con una maestra y le dije, that's easier. Es más fácil de lo que nosotros creemos, ¿no? Acuérdense, una práctica social del lenguaje es lo que hacemos con los textos. ¿Qué hacen con los textos? Think about it. ¿Qué hacen con un texto? Lo que yo hago con un texto, por ejemplo, ahorita estoy dando una plática, un webinar, ¿no? Lo que yo hago con un texto es leer. Lo que yo hago con un texto es, porque también estamos hablando de textos orales escritos, ver una película. Esa es una interacción con un texto, ¿ok? Cuando yo veo un webinar, cuando yo estoy escuchando una TED Talk, eso es lo que yo hago con ese texto. A partir de un texto, ¿qué hacemos a partir del texto? Cuando yo estoy leyendo con los niños y les pregunto, what do you think about it? Did you like it? What was the main character? Etcétera, etcétera, etcétera. So, eso es el trabajo que yo hago a partir de un texto. Y, por ejemplo, cuando yo les digo, tienen que ver esta película o no sé qué, el texto es la película. Lo que yo estoy haciendo es recomendar la película, ¿ok? Hacer recomendaciones de un libro, etcétera, etcétera. A través de un texto, bueno, lo que hacemos nosotros siempre, mandar mensajes de WhatsApp, lo que están haciendo ustedes ahorita con los comentarios, todo eso es a través del texto, ¿no? Mi texto me permite comunicarme con alguien. Ahora, I'm gonna share my screen again, and I guess this is gonna be the last time. Sorry, teachers. Y entonces, nosotros teníamos, bueno, ya llegamos al programa 2017, ¿ok? Que sigue hablando de las prácticas sociales del lenguaje. A diferencia del 2006, bueno, aquí sí están muchísimo más desglosadas y tenemos muchas prácticas sociales del lenguaje, bueno, no muchas, bueno, no sé, cuestión de perspectiva, ¿no? Tenemos diversas prácticas sociales del lenguaje. Quiero decirles, maestros, por ejemplo, y ustedes tienen una tareita por ahí que les dejé. Quiero que revisen las prácticas sociales del lenguaje de todo el programa, ¿ok? Esa es la tarea. Estas son las de primero, aquí tenemos las de tercero, aquí tenemos las de cuarto, aquí tenemos las de sexto, primero, secundaria, segundo. Bueno, no puse todas, obviamente, pero ustedes tienen en el programa de inglés
tienen todas las prácticas, entonces la tarea es que ustedes me digan, y también tienen mi correo. Por cierto, muchos me mandaron una tarea de una actividad de speaking, esa no es para mí, teachers, thank you very much, but it's not mine. Mi actividad es esta, ¿ok? Solamente esta. La actividad se trata de que ustedes analicen esas prácticas sociales del lenguaje y las dividan entre dos tipos de prácticas comunes, las prácticas comunes y las prácticas especializadas. Una de los maestros me decían, y bueno, obviamente me refiero a que hagan el análisis con el programa 2017, que es el que tienen, ¿ok? Ya les di las bases de qué son las social practices of the language, o las prácticas sociales del lenguaje, porque así viene en el programa. Ya les expliqué qué son las prácticas sociales del programa, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, lo que ustedes tienen que hacer es analizar las prácticas sociales del lenguaje del programa 2017, del documento Aprendizajes Clave, que ya tiene el link, y a partir de eso, ustedes van a decir cuáles son comunes, cuáles son las prácticas sociales comunes y cuáles son las prácticas sociales especializadas, ¿ok? Hay que pensar, maestros, cuando hablamos de prácticas sociales del lenguaje, hay que pensar que mis prácticas sociales como maestra de inglés, de español, teacher trainer, bla, 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 van a ser completamente distintas, en la gran mayoría, que las de mi hijo que tiene 10 años, ¿ok? Tal vez la única, o bueno, las pocas prácticas sociales, pues eso es lo que conversamos, ¿ok? Entonces, mis prácticas sociales comunes es trabajar con maestros, escribir, etcétera, mandar correos, bla, 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 ¿ok? Las prácticas de él, pues, será jugar con sus gatos y hablarles a los gatos, porque también les habla a los gatos, ¿no? Jugar videojuegos con otras personas y está ahí hablando o con sus primos, esas son sus prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Entre otras. Entonces, ustedes se van, por ejemplo, les voy a otra vez, I'm gonna share my screen. Y bueno, ¿por qué me interesa saber, maestros? Porque creo que uno de los comentarios que más he escuchado es que de repente es complicado aterrizar estas prácticas, y entonces dije, bueno, sí, efectivamente, en gran parte, es porque las prácticas no son todas comunes, ¿ok? Por ejemplo, si aquí analizamos estas que son de sexto de primaria y tenemos intercambia sugerencias para adquirir o vender un producto, ¿será una práctica común para un niño de sexto de primaria? ¿O será una práctica que necesite o que haga otro tipo de persona? I don't know. You will let me know, ¿ok? Analiza y discute una entrevista. ¿Será una práctica social para un niño de sexto? ¿O tendrá que ver con otro campo? Porque no voy a decir que no son prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? Narra un evento deportivo. ¿Será una práctica común para un niño de sexto de primaria narrar un encuentro deportivo? ¿O tendrá que ver con una práctica social del lenguaje especializada como para un cronista deportivo? Y así nos podemos ir con todas, ¿no? Nos podremos ir con todas. Entonces, solamente se trata de que ustedes identifiquen cuáles son las prácticas sociales comunes, las prácticas sociales, digamos, más significativas para un niño de cada grado y cuáles tendrían que ver con una cuestión más especializada, ¿ok? Yo no sé, tal vez a ustedes les ha tocado trabajar con niños que son especialistas narrando eventos deportivos. Yo no puedo hacerlo, maestros. Si ustedes tienen y ustedes pueden, congratulations. Ok, pero I can't do that, not even in Spanish. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Se trata ¿de qué grado, maestros? Yo necesito que me manden por lo menos 5 prácticas comunes y me pongan práctica común de primero, de sexto, de lo que ustedes quieran, y prácticas especializadas de segundo, de secundaria. Ustedes elijan. Solamente quiero 5 y 5. 5 comunes que sean así súper comunes que todos hagamos. Por ejemplo, hay unas que dicen read stories, pues claro, todos los niños, o bueno, quisiéramos que los niños leyeran, pero si no lo hacen, pues sí es una práctica de ellos. O singing songs, también eso es como mucho de ellos, ¿ok? Y ya después podemos ir hacia la otra parte que es la práctica especializada, ¿ok? That's your homework. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes deciden, maestros, si de un grado
o de 3, 4, 5, solamente mándenme 5 y 5 y con eso va a ser suficiente, ¿ok? Thank you very much, teachers. Y ahora vamos a ir a una serie de preguntas porque solo nos quedan, unfortunately, 10 minutes. Thank you very much. Muchas gracias, Susi. Y muchas gracias a todos por sus mensajes. Comenzaremos con las preguntas. Entonces, tenemos aquí una de Rosaline Méndez Ortega. Ella pregunta, ¿tendrán información sobre los planes de estudio que se utilizarán más adelante? Creo que esto nos ayudarán después personas de la SEP. Y con respecto al plan, Cindy Lima dice, ¿cómo enlazar la estructura de una oración en inglés si los alumnos no saben ni qué es plural para poder separar is del are? Justamente, gracias, Adri. Bueno, justamente a eso me refería, ¿no? Una vez más, maestros, yo creo que tenemos que ser súper honestos con nosotros y así como les dije, ustedes merecen todo mi respeto, pienso que también los niños merecen todo nuestro respeto, ¿ok? Entonces, lo que nosotros debemos hacer en ese momento, pues, es explicar que es un singular y que es un plural y después movernos little by little, ¿no? Yo, en alguna ocasión, le pregunté a una persona que qué hacían cuando un niño no ha llevado inglés en ningún grado, bueno, todos los niños, y llegan a tercero y les pedimos cosas como que tendría que saber un niño que lo tuvo desde preescolar y que no ha llevado inglés ni en preescolar, ni en primero, ni en segundo, sino hasta tercero. Y entonces esa persona, súper honestamente, y me parece que la mejor decisión, dice, pues nos tenemos que regresar hasta, hi, my name is Susana, ¿no? Entonces, that's what we have to do. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, maestros. Y también voy a hablar de eso el jueves, porque justamente hay una cosa que se llama flexibilidad curricular que debemos tener presentes, ¿ok? Lo más importante aquí, maestros, y yo sé que ustedes lo saben, siempre todos lo debemos de tener presente, es el aprendizaje de los niños, pero debe ser un aprendizaje significativo. Si ellos todavía no están listos para dar ese jump a esa social practice que tenemos que ayudarlos, ¿ok? Tenemos que ser honestos con nosotros, pero sobre todo con ellos, ¿no? Gracias, Adri. Sí, también dice Brenda Castro, ¿cómo le haremos para leer y podemos comunicarnos sin conocer los verbos? Es muy importante. That's the same. Estaban bien relacionadas. Y sí, yo sé, maestros, yo he escuchado estas preguntas siempre con los maestros, siempre que trabajo con ellos. Una vez más, ¿no? Yo les decía, enseñar una lengua materna va a ser completamente distinto a enseñar una lengua extranjera, porque no tenemos ese conocimiento, ¿no? La práctica social tiene que ver con el trabajo con los textos y efectivamente, o sea, a ver, voy a poner así como un ejemplo, ¿ok? Talking about my last vacations, ¿ok? Talking about my last vacation, that could be a social practice, yes, ¿ok? ¿Qué necesito para hablar de mis last vacation? Pues voy a hablar en pasado, right? Y tal vez en el libro va a venir un texto que hable en pasado y tal vez va a tener algunos verbos en pasado y verbos regular and irregular, I don't know, pero obviamente no va a tener toda la lista enorme de verbos que tenemos que saber para hablar en pasado y que además hay verbos regulares e irregulares y perdónenme si algún maestro, y también me lo pueden mandar por correo, por favor, si algún maestro se aprendió todos los verbos solo leyendo, páseme el tip, porque yo tuve que aprenderlos de memoria. Entonces, mi hijo se aprendió, por ejemplo, los verbos en inglés by heart, pero porque él vivió en Canadá, ¿no? Entonces, ahí es diferente, ¿no? Es diferente. Claro que hay una cosa de, si también tenemos que hacer la memorización, pues sí, maestros, porque es casi imposible ver todos los verbos en todas sus formas en un texto, ¿no? O sea, imagínense cuántos textos tendríamos que leer para verlo así completamente contextualizado todo. Se trata de enseñar el lenguaje de manera más contextualizada posible, pero habrá cosas, justo como la enseñanza de un verbo, que tendremos que movernos un poquito más hacia esta parte, digamos, mecánica. No es que esté mal, es que no no irnos a esos extremos. No puede ser, no debe ser todo mecánico, pero tampoco podemos hacerlo de manera abierta,
porque entonces nos quedamos ahí en lo superficial. Gracias, Ana. Okay. Eva Campos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre funciones del lenguaje y práctica social del lenguaje? Son muy parecidos, maestros. Honestly, son muy parecidos, ¿no? O sea, la práctica social del lenguaje, digamos que es como una cosa un poquito más general, ¿ok? Dentro de esa práctica social más general, pues van a entrar varias funciones, ¿ok? Esa es la diferencia. O sea, las funciones es algo más particular que está súper relacionado con la práctica social, pero va a ser algo más particular. Por ejemplo, ¿qué hago? La práctica social. Compartir puntos de vista a través de mensajes de WhatsApp, ¿no? Eso podría ser mi práctica social, que es muy general, y a lo mejor la función es enviar un mensaje con respecto al webinar, ¿no? O sea, es algo, la función nos lleva a algo un poquito más particular que la práctica social. Ok. Jorge Balanzar Sánchez dice, ¿recomienda usar el método PPP con prácticas sociales? Bueno, algo súper importante, gracias Adri, y por eso también hablé de Experiential Learning Approach. La práctica social es un enfoque, pero si ustedes buscan, no tenemos como una metodología dentro del programa que nos diga, así se debe de enseñar el inglés, o sea, como metodología. No, me refiero a lo que sabemos nosotros como maestros de una lengua extranjera, como el PPP o bla, 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 ¿no? El Total Physical Response, etcétera. Creo que en este momento de la vida, y bueno, lo creo y lo he visto, nosotros tendemos más a ir a un enfoque ecléctico, ¿no? Y el que sea ecléctico no significa que me voy a olvidar de las prácticas sociales del lenguaje, sino que voy a usar aquello que me sirva para poder trabajar desde las prácticas sociales del lenguaje. Pero sí, absolutely, es parte del enfoque comunicativo que todavía está presente, pues sí, porque nuestra función siempre va a ser comunicar. Y algo súper importante, maestros, también tenemos un enfoque, como lo platicaron hace un rato, que es socioconstructivista, donde nosotros esperamos que los niños construyan su propio conocimiento del lenguaje. ¿Ok? Thanks. Gracias, Tati. Gracias. Y aquí está con nosotros Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Creo que ya no tenemos tiempo para otras, se nos acabó, estamos con el tiempo suficiente. Entonces, aquí está con nosotros Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Susana, Adriana, Liliana, que estuvo hace ratito con nosotros. Y bueno, nada más es el cierre de este primer día de trabajos. Queremos agradecer al Consejo Británico, the British Council. Queremos agradecer también la participación de todas las personas que estuvieron en este webinar. Hasta el momento tenemos a 680 personas y a nombre del subsecretario Marcos Bucio Mújica, de la doctora María Teresa Meléndez Irigoyen, directora general de Desarrollo Curricular, y del licenciado Sark Baulowski Reyes, coordinador nacional del programa de inglés, les agradezco su presencia y nos vemos mañana a las 2 de la tarde en otra participación más en este curso, taller, jornadas de fortalecimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Gracias a todos. Cuídense mucho.